En una estación que giraba en sus lentos círculos muy lejos del mundo donde había comenzado la gente, había una biblioteca, y la biblioteca no guardaba libro alguno. Guardaba sonidos. Oona era su guardiana, y hacía la guardia nocturna, cuando la estación atenuaba sus luces para descansar y los largos pasillos quedaban en silencio, y el archivo era suyo, a solas con las estrellas girando en el gran ventanal oscuro. A su alrededor, por millares, los sonidos esperaban en sus pequeños archivos luminosos, pacientes como semillas. Le bastaba tocar uno, y la sala se llenaba de algo que nadie a bordo había oído con sus propios oídos en muchísimo tiempo, y que muchísimos a bordo no habían oído jamás. Amaba la guardia nocturna. En el silencio podía escuchar la biblioteca como es debido, como estaba pensada para escucharse, un pequeño milagro cotidiano a la vez. Había un archivo en particular con el que solía terminar su guardia, el sonido de una tarde de verano en algún jardín campestre de hace mucho, grillos y una puerta mosquitera a lo lejos y alguien, muy tenuemente, llamando a los niños a cenar. No sabía de quién había sido aquel jardín, ni quiénes eran los niños. No importaba en lo más mínimo. Ahora era de todos. Eso, al final, era para lo que servía una biblioteca. La biblioteca la habían hecho, hace mucho, personas que comprendían algo que es fácil de olvidar. Que un mundo no es solo sus mapas y sus historias. Que un mundo es, tanto como cualquier otra cosa, el sonido de sí mismo. Y así, antes de que partieran las grandes naves, habían recorrido el viejo mundo con instrumentos cuidadosos y habían recogido su voz cotidiana. El siseo y el asentarse de la lluvia sobre 100 clases de tejado. Una tetera llegando despacio al hervor. El silencio particular de la nieve al caer sobre la nieve. Plazas de mercado, y campanas de puerto, y el viento en 10.000 árboles. Una puerta al abrirse. Un perro saludando a alguien a quien quería. Y risas, muchísimas risas, la risa de los niños sobre todo, que es casi la misma en cualquier lengua y en cualquier mundo. Todo ello guardado, y llevado a través de la oscuridad, para que los que vinieran después, nacidos bajo estrellas extrañas y sin pisar jamás el viejo mundo, pudieran aún así saber cómo había sonado el hogar. Porque esa era la cuestión. La mayoría de los jóvenes a bordo nunca habían estado en la Tierra. Nunca lo estarían. Para ellos era un relato, un punto de luz azul demasiado lejano para verse. Pero la biblioteca lo recordaba por ellos, y lo guardaba, y lo devolvía a cualquiera que viniera a pedirlo. Había en ella sonidos tan pequeños que nadie había pensado siquiera en nombrarlos hasta que se perdieron. El crujido de un escalón determinado. El chasquido de un interruptor en un pasillo a oscuras. El agua de la bañera al correr. Abejas en un arbusto de lavanda una tarde calurosa. El roce de una silla que se aparta para un invitado. Una página al pasar. La grasa chisporroteando en una sartén caliente. Campanas de iglesia a 3 pueblos de distancia, traídas por el viento de una mañana de domingo. Cada uno no era nada en absoluto, por sí solo. Cada uno, junto con todos los demás, era la música entera e irrepetible de un mundo. Era tarde en la guardia nocturna cuando llegó la niña. Una niña de unos 9 años quizá, con la ropa suave de las horas de sueño, muy pequeña en el umbral, con las manos entrelazadas y retorcidas delante de ella. Oona conocía a casi todos los niños de la estación, pero a esta la conocía apenas. Juno se llamaba. Había perdido a su abuela no hacía mucho, la anciana que había salido de la tierra siendo ella misma una niña, una de las últimas que podía decir que de verdad la había pisado. Oona dejó su trabajo y le preguntó a la niña, con dulzura, que la había traído al archivo tan tarde, y tan lejos de su cama. Juno se quedó callada un momento, reuniendo su valor como hacen los niños. Luego dijo que su abuela solía hablarle de un sonido. Un sonido del viejo mundo, del jardín de la casa donde había crecido. Lluvia, había dicho su abuela, cayendo sobre las anchas hojas de un árbol que crecía junto a la ventana de la cocina, un gran tamborileo verde y suave, el sonido más hermoso del mundo para quedarse dormido. Su abuela lo había descrito 100 veces. Y ahora su abuela ya no estaba, y Juno descubría que ya no lograba oírlo del todo en su memoria, del mismo modo en que uno pierde el sonido de una voz un poco más con cada día que pasa. Y se había preguntado, dijo, con la voz muy pequeña, si la biblioteca no lo tendría. La lluvia. Sobre las hojas. Para poder oírlo una vez, de verdad, antes de olvidarlo por completo. Oona sintió algo darse vuelta en silencio dentro de su pecho.
Porque en esto consistía todo el motivo por el que existía la biblioteca, la razón entera por la que había sido llevada a través de toda esa oscuridad, y no era frecuente que alguien viniera a ella con una necesidad tan pura y tan simple. Sentó a la niña en la buena butaca, la mullida, y empezó a buscar. Había muchísimas lluvias en la biblioteca. Lluvia sobre hojalata, y lluvia sobre pizarra, y lluvia sobre agua quieta, y lluvia sobre la lona de una tienda de campaña. Reprodujo un poco de cada una, en voz baja, y observaba el rostro de la niña, y cada vez Juno escuchaba con todo su ser y luego, con suavidad, negaba con la cabeza. Esa no del todo. Algunas se acercaban. Hubo una, lluvia sobre las anchas hojas de alguna planta del sur, que hizo que la niña dudara un largo instante antes de negar con la cabeza, y Oona podía ver cuánto deseaba decir que sí, lo cansada que estaba, como anhelaba terminar de buscar y sencillamente haberlo encontrado. Pero la niña era honesta, incluso en su pena, incluso medio dormida en la buena butaca mullida, y no llamaría a un sonido el correcto solo porque deseara que lo fuera. Oona la respetó por ello más de lo que habría podido expresar con facilidad. Así que siguió buscando. Habría seguido buscando toda la noche. Y no se impacientó, pues comprendía que la niña no buscaba lluvia. Buscaba una lluvia en particular, sobre un árbol en particular, al otro lado de una ventana en particular, en un jardín que ya no existía, en un mundo que la niña jamás vería. Y Oona estaba decidida, ahora, a encontrárselo. Por fin lo encontró. En lo más profundo de la parte más antigua de la biblioteca, entre las grabaciones que habían hecho los primeros recolectores, había lluvia cayendo sobre las anchas hojas planas de cierta clase de árbol, un gran tamborileo verde y suave, apacible y sin prisa y pleno, exactamente como una anciana lo había descrito 100 veces a una niña a la hora de dormir. Oona no dijo nada. Solo tocó el archivo, y lo dejó sonar, y llenó la sala silenciosa con el sonido de una lluvia que había caído sobre un jardín hace muchísimo tiempo y a muchísima distancia. Y Juno se quedó completamente inmóvil. Cerró los ojos. Y escuchó, y su pequeño rostro hizo algo que era mitad alegría y mitad pena y del todo hermoso, el rostro de alguien que ha vuelto a encontrar algo que estaba seguro de haber perdido. Porque ahí estaba. Era exactamente como su abuela había dicho. El sonido más hermoso del mundo para quedarse dormido. No abrió los ojos durante un largo rato. Sus labios se movieron una vez, en silencio, como si le dijera algo a alguien, o respondiera a algo que le habían dicho hacía mucho. La lluvia siguió tamborileando, suave y verde, llenando la salita y el gran ventanal oscuro y la noche entera que giraba, y era, pensó Oona, a la vez el sonido más corriente de todo el universo y el más precioso, como tan a menudo resultan ser las cosas más corrientes. Es ese, susurró Juno, cuando pudo hablar. Es ese. Es exactamente ese. Y luego, tras un momento, muy quedito, es como si ella estuviera aquí. Solo por un minuto. Es como si yo estuviera sentada en su jardín, y ella me dijera que me vaya a dormir. Oona dejó que la lluvia siguiera sonando, y no la apresuró, y las dos se quedaron sentadas juntas en el sonido de un mundo de origen que ninguna de las dos había tocado jamás, una vieja archivista y una niña pequeña, escuchando caer la lluvia en un jardín que ahora vivía solo aquí, en esta biblioteca, en la oscuridad entre las estrellas. Le pareció a Oona el trabajo más importante del mundo, en aquel momento, el de guardar algo así. Siempre había creído que lo era. Pero algunas noches se lo recordaban, y esta era una de ellas, y aquel recordatorio era un regalo. Antes de que Juno volviera a su cama, Oona le hizo una copia de la lluvia, un pequeño archivo enteramente suyo, para que pudiera reproducirlo las noches en que lo necesitara, y no volviera a perderlo nunca. Era suyo ahora, para conservarlo, le dijo Oona, y el jardín y el árbol de anchas hojas y la abuela que había amado a ambos vivían en él todavía, y siempre vivirían, mientras ella quisiera escuchar. Y le dijo una cosa más. Que la biblioteca estaba abierta para ella, siempre, cualquier noche tranquila que quisiera, porque había 10.000 sonidos más esperando en ella, un mundo entero, y una niña que había encontrado uno tan querido bien podía encontrar muchísimos otros que amar en los años por venir. Un mercado al amanecer. Una campana de puerto. El silencio particular de la nieve al caer sobre la nieve. Una patria, dijo Oona, no era solo algo sobre lo que una persona tuviera que nacer. A veces era algo a lo que podías llegar, con suavidad, un sonido a la vez, en la oscuridad entre las estrellas. Juno alzó la vista hacia ella, y hacia las hileras de archivos que esperaban en silencio,
toda la voz guardada de un mundo que jamás vería pero que quizá, ahora, siempre podría oír. Y dijo, muy seria, que le gustaría oírlo entero algún día, cada sonido que hubiera. Oona rió, suavemente, y dijo que bien podría llevarle toda una vida. Juno dijo que no le importaba. Y la lluvia siguió sonando, suave y verde y sin prisa, en la oscuridad entre las estrellas, exactamente como había caído una vez, sobre un jardín, en el viejo y distante mundo donde había comenzado la gente. Donde quiera que estés esta noche, y sea cual sea la tarea tranquila que mantiene tus manos ocupadas, gracias por pasar este ratito aquí con nosotros. Descansa, y cuando quieras, siempre habrá otra historia esperando.